Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Estamos en el One on One. Mi nombre es Nicolás Parrondo, soy vicepresidente de Cohen. Y con Martín Polo, nuestro jefe de estrategia, hoy invitamos a Fausto Spotorno, economista de Orlando Ferreres y también titular de la UADE, de la Escuela de Negocios. Así que nada, bienvenido Martín, bienvenido Fausto, ¿cómo estás? Hola, gracias Nico. Bueno, gracias Fausto por venir. Un placer tenerte acá en este ámbito que tenemos con Nico para dialogar con figuras como vos. Así que bueno, te vamos a estar preguntando cosas como para dilucidar un poco, aclarar un poco el panorama, si es que se lo puede aclarar, ¿no? Así que bueno, bienvenido. Y bueno. ¿Cómo andan? Bueno, a ver, ¿me escuchan ahí? Estoy... Sí. Te escuchamos está, bien. perfecto. Sí, a ver, el panorama es recontra complicado y esto va a ser un escenario de tratar de navegar en un mercado que no tiene dirección realmente, ¿no? Si uno mira la situación económica es complicada, pero tiene soluciones, tiene múltiples soluciones. El gran problema para mí hoy es que no tenés dirección. Por ejemplo, los bonos en pesos o los bonos ajustados por SER, que son los que están teniendo más problema ahora, claramente son un problema para el gobierno en cuanto a cómo lo va a hacer frente. Los bonos en dólares están baratos si uno mira el precio histórico, porque están pagándote $20 cada 100, etc. Pero sí, bueno, pero para saber si eso vale algo o no, o si está barato el precio o no, decime para dónde vamos. Y hoy estamos con una falta de dirección enorme. Para mí es el gran problema, sobre todo. Fausto, esto se aceleró un poco después de la salida de Guzmán, ¿no? Estamos hace 2 o 3 semanas en un ámbito bastante hostil, donde lo único que sube es el dólar en sus diversas versiones, y claramente las medidas del gobierno no ayudan mucho a facilitar o a calmar las ansiedades. Bueno, ¿Qué expectativas tenés para adelante, digamos? Que esta dinámica, ¿no? Que tomó mucha aceleración en las últimas semanas, ¿qué expectativa tenés para adelante? a ver, en primer lugar, yo creo que las cosas, siempre hay que acordarse que estas subas del dólar en algún momento paran. O sea, no sube, el dólar no sube al infinito. Así que, primero, no voy a ir por ese camino diciendo esto explota. Yo creo que estas subas del dólar en Argentina siempre pararon, siempre hubo sustos y pararon. Lo que pasa es que cada susto es más grande y dura más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué paran? Porque en algún momento el dólar está muy caro, los bonos están muy baratos y algún inversor con valentía dice, bueno, ¿sabes qué? Vendo los dólares y compro bonos, ¿no? Claramente, cuanto más complicada sea la situación económica, más caro tiene que estar el dólar y más barato tienen que estar los bonos para que se dé ese escenario. Pero tarde o temprano las cosas paran en Argentina, ¿no? Eso en primer lugar. Ahora, es cierto que vos decís, bueno, próximas semanas, ¿cómo vos ves el panorama objetivamente? Decís, mira, cerró junio con un déficit fiscal de 0,4 puntos del PBI, o sea, prácticamente lo mismo que tuvimos en el 2019 de déficit primario, y es un sexto de lo que, menos un quinto de lo que tendría que tener en todo el año. Y eso que te faltan los meses más complicados. Ese déficit se financió básicamente con adelantos transitorios, que es lo mismo que decir que se financió con emisión monetaria. Tenés, por otro lado, todavía un problema en el mercado de bonos que se sostiene y tenés vencimientos bastante abultados en los próximos 2-3 meses, pero muy abultados, ¿no? Entonces, objetivamente lo que ves es que de aquí en adelante es una emisión de pesos muy grande, una demanda de dinero que está empeorando, la velocidad de rotación del dinero, que es lo que los economistas usamos como la alternativa a la demanda de dinero exógena, pasó de 12 veces en el año a 18 veces. ¿Qué significa esto? Antes un peso lo teníamos
durante un mes, más o menos, porque si rotaba 12 veces en el año un peso, en promedio los argentinos manteníamos un peso durante un mes y hoy está rotando 18 veces en el año un peso. O sea que no lo estamos llegando al mes. O sea, lo cobramos, compramos lo que tengo que comprar y nos lo sacamos encima si sobra alguno, ¿no? Y lo sacamos encima, ¿contra qué? Contra dólar es una opción, contra bienes durables es otra. Vos ves el consumo de bienes durables tanto a nivel de maquinaria de equipo empresarial como maquinaria de equipo como electrodomésticos, que estaba en niveles que no se ven desde el 2017-2018. Y eso es otra forma de sacarse encima de los pesos, de dolarizarse de alguna otra manera. Entonces, tenés una combinación de factores que es medio complicada. Emisión monetaria, mucha emisión monetaria por delante, y una demanda de dinero que está derrapando. Ahora, las políticas monetarias, ¿qué te dice el FMI? El FMI te dice, bueno, ¿sabes qué? Corregí el tipo de cambio y subí la tasa de interés. Sí, pues, pero ¿cuánto voy a subir la tasa de interés? Estamos hablando de inflaciones que están raspando el 90% anual, poner 85, 90, no sé cuánto será la proyección que tendrá Martín, pero nosotros estamos proyectando entre 85 y 90. ¿Cuánto pone la tasa de interés? ¿En 100? Pero 100% de tasa de interés es la tasa de interés de las LELIQs. Significaría que tengo que estar duplicando el stock de las LELIQs todos los años para frenar la inflación. Es mucho, y eso no sé si generaría más confianza o desconfianza. Entonces, en lo que es técnicamente, la economía está obviamente en problemas. ¿Es solucionable? Obvio que es solucionable. La Argentina ha solucionado problemas peores, digamos, ¿no? Pero hoy me parece que es un problema serio de falta de dirección, ¿no? De falta de capacidad política para gestionar los cambios que hay que hacer. Y eso es lo que para mí está afectando por sobre todas las cosas al mercado cambiario y al mercado financiero en general en Argentina, ¿no? Martín, Fausto, déjame, perdón, sí. Sí, dale vos. Fausto, déjame un poco, ya tenemos un poco el panorama general, algo esta tensión que bien describiste. Vamos un poco más, vamos de cerca a los números. Vos sos uno de los economistas que más siguen la coyuntura local, que incluso tiene mediciones propias. ¿Cómo te está dando la inflación de julio y qué esperás para el día después de julio, ¿no? Digamos que recién hablaste de una proyección del 95%, 80%, no sé si escuché bien, entre el 90% más o menos anual, pero ¿cuál va a ser la velocidad de la inflación para este segundo semestre si es que queremos acotar un poco el plazo? ¿Cómo lo estás viendo ahí? Mira, te digo, tenemos segunda semana de julio, o sea, si yo agarro los 15 días de julio contra las 4 semanas de junio, ¿por qué tomo 4 semanas? Porque siempre se mide 4 semanas, cuando miramos la mensual estamos mirando 4 semanas de un mes contra 4 semanas de otro mes. Entonces, me sirve mucho a mí medir, por lo menos a mí medir cuánto vienen los 15 días contra las 4 semanas para saber cuánto voy de la inflación del mes. Y ya estamos arriba de 5,7 en 2 semanas. Eso significa que estamos esperando para el mes alrededor de 8. Es más, si tomo las últimas 4 semanas, yo tomo la segunda semana de julio contra la segunda semana de junio, estoy en 7,5 de inflación mensual, ¿no? Y ese, sí, perdón. Sí. Sí, No, a ver, te entonces, digo que a ojo buen cubierto entre 7,5 y 8 en la inflación del mes, ¿no? y esta suba, a diferencia, ¿es algo, vos tenés algunos bienes puntuales o es una aceleración generalizada de la inflación? Pregunto no solo por lo que estábamos viendo en julio, que parece que ya todo lo tenemos digerido, que va a estar entre ese rango 7, 8, 9, no sabemos, pero me parece importante ver que, digamos, si nos deja un piso más elevado para agosto, diciembre, ¿no? ¿Cómo transitamos ese escenario? Bueno, mira, vos cuando ves la inflación, otra vez, 2 semanas de julio contra 2 semanas de junio, ahí tenés, mira, alimentos y bebidas dio poquito más abajo, 4,7 que el promedio. Pero tenés rubros como equipamiento y funcionamiento del hogar y esparcimiento, que ahí tenés todos los electrodomésticos y todas esas cosas. Eso está dando, dio equipamiento y funcionamiento del hogar casi 10, esparcimiento 7, salud 7, transporte y comunicaciones 5, y educación 12, hubo un aumento de colegios muy importante. Ahora, cuando ves la inflación semanal, claramente una aceleración de la inflación, ¿no? Yo tomo inflación semana a semana, la variación semanal de la inflación,
y las últimas 3 semanas, te diría, la inflación semanal, no baja del 1,5% semanal. ¿tá? Y la núcleo, que es un poco más estable, está entre 1,5 y 2. Entonces, hace 3 semanas que venimos viendo una aceleración inflacionaria importante, ¿no? Y se nota claramente cuando se ven los números. ¿Sabés un piso de 6% para adelante ya? Y ya estás no sé si estés un piso 6, pero digamos, el mejor mes no va a dar menos de 5. Vamos a poner de esta manera. Noviembre, que es un mes que solamente suele ser tranquilo, porque es un mes que no hay nada, no tenés aumento de colegio, no tenés aumento de prepaga, no tenés aumento de nada. Yo creo que va a estar el piso 5. Ese lo va a marcar el piso de la inflación. 5,1, 5 y algo. Ahora, acá hay un tema clave, que es lo que disparó la aceleración inflacionaria, que fue las restricciones a las importaciones. Entonces, uno no puede evaluar la inflación sin ver qué es lo que va a pasar con eso. Y las restricciones a las importaciones está dada por la cantidad de dólares que hay en el sistema financiero. Perdón, las reservas. Bueno, en parte, ¿no? Porque las normativas hablan de que los importadores que hayan superado un 120% en el volumen del año pasado van a tener que esperar 180 días para liquidar, con lo cual hay un sector de la economía que probablemente no pueda ni acceder a las reservas. Bueno, ese Eso es el punto. también puede haber fogoneado la suba del dólar blue particularmente, porque en definitiva las empresas que acceden al MULC no acceden al dólar bolsa, sino que debieran buscar otros mecanismos para poder cumplir con los pagos de las importaciones. Bueno, claramente. Bueno, ese es el riesgo. O sea, mi sensación es que vas a estar hablando de inflaciones más altas y mayores restricciones a las importaciones oficiales, con lo cual vas a encontrarte con empresas que, de hecho ya empecé a encontrarme con empresas que dicen, no, me olvidé del MULC y estoy operando todo con liquidación. Chao. Porque después, una vez que entras al contrato con liquidación, tienes que esperar 90 días para entrar al MULC, pero ya hay algunas empresas que están diciendo, bueno, chao, olvidémonos del MULC, prefiero operar tranquilo, más caro, pero operar, ¿no? Por ahora son empresas que, no puedo nombrar la marca, pero es una marca muy reconocida, pero son empresas de sectores que, bueno, tienen, como son productos relativamente caros y especiales, pueden hacerlo. Pero voy a ponerte un ejemplo. Si yo veo el whisky importado, y la verdad que se lo cargo, me contó con liquidación, importo whisky y puedo funcionar, digamos, ¿no? Mi cliente no va a estar pijoteando ahí. Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver cada vez más empresas trabajando en ese rubro. Ahora, en ese rubro, el dólar que empieza a ser un dólar de referencia empieza a ser el dólar libre, ¿no? El de contado con liqui, sobre todo. Por eso me parece un error esto de estar restringiendo ese mercado, que sería lo peor que puede hacer es decir, bueno, che, ahora que tengo que restringir las importaciones, restringo el contado con liquidaciones. Lo que vas a ver es una caída mayor de actividad económica y una suba más fuerte del dólar blue, ¿no? Fausto, siempre cada vez que la brecha empieza a subir y se mantiene persistentemente alta, empezamos a debatir cuánto de esa brecha ya está metida en la inflación, ¿no? Porque en algún momento el control cambiario va a tener que aflojarla y van a tener que hacer un catch-up de precios, al menos achicar. ¿Cuánto crees que la inflación actual o la que vos estás suponiendo en este segundo semestre tiene metido la brecha cambiaria? La verdad es que es casi imposible saberlo, porque, a ver, sabés que, por ejemplo, todos los precios que vienen del sector exportador no están atados mucho a la brecha cambiaria, ¿no? Si vos aceites, harinas, esos son precios que compiten contra precios de tipo de cambio oficial, digamos, ¿no? Entonces esos sectores claramente no están atados al libre. Ahora, si vos tenés que vender electrodomésticos, y seguramente lo estás mirando el libre con buenos ojos, por lo menos para saber cuál es la inflación esperada, como estimador de la inflación esperada, lo que es el costo de reposición futuro.
Así que algo está. Siempre mi teoría es que estás en algún punto en el medio. Cuanto más restricciones hacen de importaciones, más parecido al libre, cuanto más menos restricciones, más parecido al oficial. Pero estás en algún punto intermedio. Entonces, te diría, mira, siendo que yo diría que hoy está mitad y mitad, casi en la mitad de tabla, ¿no? Entre el oficial y el libre. A ojo de buen cubero, porque no hay forma de saberlo. Dado que es un tipo de cambio que el libre que sirve para construir expectativas que el empresario necesita para determinar cuál va a ser su costo de reposición, ¿no? Ese es el ejercicio que va a estar haciendo el empresario. Entonces, es difícil saber cuál es, pero es algo en el medio. Está claro que si vos devaluás, se te va a acelerar la inflación, ¿no? Por lo menos en aquellos rubros vinculados a las exportaciones. Por lo menos ahí sabes qué te va a pasar. ¿Y Ahora, cuánto? Sí. un iPhone no va a subir. ¿Cuánto más va a subir el precio? Si el iPhone está evaluado ni al Blue, ni al doble del Blue, por si acaso. Y Fausto, ¿qué expectativas tenés para los ajustes de tarifas? Porque hasta ahora, digamos, a principio de año, digamos, un poco la expectativa de la aceleración inflacionaria o la mayor inflación de este año venía de la mano de un ajuste tarifario. Un ajuste tarifario que se fue demorando, también se fue licuando, ahora volvemos a la segmentación. ¿Crees que ahí vamos a tener algún salto discreto del IPC en algún mes en particular? ¿O crees que esto va a ser tan complicada la aplicación de esta segmentación que lo ves diluirse con el tiempo? Mirá, la verdad es que la segmentación es tan compleja que uno no sabe si vamos a ver un salto o si vamos a ver una dilución de la. Porque ¿qué pasa con aquellos que no firmen el formulario? ¿A qué lo vas a subir? Hay tres niveles de aumento. El nivel, para que la gente sepa, hay tres niveles de aumento previstos. Aquellos que son los de más altos ingresos, que no van a tener más subsidios. Aquellos de ingresos medios, que van a tener un aumento del 40% de las tarifas. Aquellos de ingresos bajos, que van a tener menos del 20%. Ahora, vamos a tener que llenar todo el formulario, van a llenarlo todos. Aquellos que no lo llenen, ¿qué va a sobreentender? ¿O qué va a entender la Secretaría de Energía? Que hay que darle subsidios, hay que sacárselos, que están en el medio. Esa parte no está clara todavía, ¿no? Mi Y sensación es en que hay ese mucha gente que no escenario va a del llenar el formulario. 90%, en ese escenario que nos marcaste de inflación al segundo semestre, ¿cuánto más o menos tiene implícito de tarifas ahí? No, ahí tiene piso de tarifas un aumento del 50% promedio, ¿no? En todo el semestre. En todo el semestre. Ok. Ok. Con lo cual, de tarifas, un 50% de aumento de tarifas promedio, que es el 4%, menos, tanto el 2 y el 4% de la ponderación, ¿no? O sea que estás hablando de un menos de 2% de impacto total. No es grande. No es grande el impacto total. No es Fausto, grande, considerando, claro, todas las cosas que van pasando, ¿no? Cómo nos acostumbramos a la licuación, ¿no? De las Claro, tarifas, nuevamente. claro. Si vos pensás que yo tengo un 50% de aumento, que pesa entre el 2 y el 4%, pongámosle más fuerte, 4%, estamos hablando de un impacto total del 2,5% sobre toda la inflación. En un segundo semestre ya tiene una inflación del 40%. Es el margen de error prácticamente. Eh, pero mencionaste bueno, antes que las expectativas de evaluación que se generaban en función de los ajustes potenciales para adelante. ¿Qué expectativas de evaluación tenés para adelante? Digamos, por el primer semestre vino corriendo más o menos 10 puntos abajo en la inflación. El segundo semestre, ¿qué estás esperando? mira, yo creo que en el tipo de cambio libre, a No, en ver, el tipo de cambio oficial. si yo tuviera que seguir la inflación del que proyecto para el segundo semestre del tipo de cambio libre, vamos al oficial. El libre tendría que estar hablando de un tipo de cambio libre a fin de año de 370 pesos, que no creo que se dé. Yo creo que está un poco por debajo de eso. En algún momento creo que esto se calma y se estabiliza en un valor menor. Pero no estamos tan lejos de eso. El tipo de cambio oficial, yo creo que el gobierno va a empezar a subirlo a un ritmo del 5 o 6% y vamos a ver meses 6% de evaluación mensual. Lo que pasa es como cuanto más se retrasan acelerar el ritmo de evaluación,
más posibilidades hay de que haya un salto de 10-12% el tipo de cambio oficial. Yo creo que hoy el gobierno debería estar pensando un tipo de cambio oficial de arriba de 170 pesos para ponerse en el histórico argentino, ¿no? Y todavía estás por detrás de eso. Entonces, ¿170 valor hoy o 170 fin de año? No te valor lo hoy. sé. Valor Valor hoy. hoy. O sea, son 40 pesos de diferencia del respecto. Es un 30% del precio de hoy. Claro, ese es el tipo de cambio histórico promedio argentino. 170 pesos de hoy, más o menos. O sea, Argentina para estar en un tipo de cambio que no sea ni alto ni bajo tendría que estar en 170 pesos hoy. Creo que va a llegar ahí a fin de año. ¿Tá? O sea, seguimos con un leve retraso del tipo de cambio oficial. El problema no es que el tipo de cambio está alto o está bajo el oficial. El problema es que es la desconfianza que genera. Porque yo te digo, un tipo de cambio hoy que está 20-30% atrasado, oficial, con respecto al que es el promedio histórico argentino, se podría corregir relativamente rápido. ¿Tá? El problema es la desconfianza que genera eso, ¿no? No estás logrando recomponer reservas, etc. Yo igual creo que en algún momento de septiembre ahí vas a tener dos efectos que hay que ver cómo funcionan. Uno es que por un lado vas a tener que importar mucha menos energía, con lo cual vas a necesitar menos dólares de las reservas, pero por otra parte también tenés menos exportaciones agropecuarias y vas a tener menos dólares de oferta. Históricamente ahí, no por nada los octubres argentinos han sido siempre problemáticos, ¿no? Lo que pasa es que esta vez se compensa con el hecho de que tenés que importar mucho menos energía. Yo creo que el gobierno debería estar dándole un roscazo al tipo de cambio oficial, como para ir, por lo menos llevarlo al tipo de cambio histórico. Si vos me preguntás, deberías hacerlo subir un poquito más todavía, dado el nivel de desconfianza que hay y dado la incapacidad del gobierno para establecer un programa económico. Incapacidad política, incapacidad técnica, lo que quieras, como quieras llamar, ¿no? Pero no hay facilidades para establecer un programa económico. Yo creo que el gobierno lo que va a hacer es posiblemente no va a devaluar el tipo de cambio oficial de forma directa, sino que por ahí te empieza a crear nuevos tipos de cambio. Se está hablando ahora de un tipo de cambio turista. ¿Tá? No sé cómo se va a implementar, pero bueno, si se crea un tipo de cambio turista es como una devaluación encubierta. Digo, bueno, para algunas cosas tengo un tipo de cambio más alto, ¿no? Entonces, en vez de devaluar el tipo de cambio oficial, empiezo a tener múltiples precios del tipo de cambio oficial. Eh, que se generen, ¿viste? Que te generen una especie de pseudo devaluación, ¿no? Fausto, te arrincono un poco ahí en ese escenario que estábamos marcando, porque tenemos 3 meses, por eso el título un poco la transición en riesgo, ¿no? Una inflación del 8, después del 6, un tipo de cambio que trata de correrlo de atrás, con un mundo que nos hace un poquito de ruidos, y un banco central que ya en lo que va de julio lleva vendido 9.000 millones de dólares, 900 millones de dólares, le quedan en forma neta 2.200. Entonces, la pregunta, arrinconarte, es decir, ¿cómo aguantamos hasta octubre? ¿O cómo lo ves? Es decir, más caída a nivel de actividad, una brecha que la van a dejar que siga subiendo. ¿Qué escenario te imaginas ahí para hacer la consistencia, ¿no? Yo me imagino que a medida que nos acerquemos a agosto, o sea, vamos a ver un tipo de cambio libre que se va a ir equilibrando. La clave aquí en la materia de reservas está en el acuerdo con el FMI. Había un préstamo establecido adicional que iba a conseguir Guzmán, en teoría, del Banco Mundial y del BID y otros organismos internacionales por más de, creo que eran 2.800 millones de dólares adicionales. Esa creo que la apuesta de Guzmán para recomponer las reservas un poquito. Eso es clave, porque estamos hablando de prácticamente solucionar el tema de las reservas de acá a fin de año con esos préstamos. Si esos préstamos no llegan, ahí sí, hacen lo que sí vos, está faltando 1.200, 1.300 palos. Hoy calculo que las reservas netas están en negativo prácticamente. Si yo le quiero sacar todos los encajes en dólares. O sea, que estamos usando parte de los encajes o parte de los depósitos de CEDESA como para mostrarla como reservas. Así que estamos muy apretados con las reservas, muy apretados.
¿Qué puede hacer el gobierno? Y bueno, ir trabando importaciones cada tanto, pero cada vez que trabas las importaciones te salta la inflación. Entonces, si vos estás en el gobierno, ¿y qué haces en estas condiciones? No puedes devaluar, no puedes hacer nada. Bueno, trabo las importaciones 3 semanas, acumulo 500 palos verdes de reserva, la inflación se me salta y bueno, después la vuelvo a abrir un poquito y voy apretando y soltando de esa manera. A medida que llegue a septiembre, bueno, eso debería ser lo menos, ¿no? La pregunta del millón aquí es, ¿cuál de las variables espero que dejen de funcionar? ¿La actividad económica o la inflación o el dólar? Tengo que elegir alguna de las tres, ¿no? No puedo controlar las tres a la vez. Si quiero controlar el dólar oficial y mantenerlo a estos niveles, tengo que frenar las importaciones, y eso me va a llevar un salto inflacionario o una caída en la actividad económica. O las dos cosas. Si no quiero controlar el dólar, si me animo a devaluar, bueno, por ahí devalúo, pero bueno, la inflación también se me va a ir al corno. Por ahí puedo sostener un poco más la actividad económica, pero el tipo de cambio no. Entonces, siempre como que esas tres el gobierno tiene que elegir perder en dos a esta altura del partido. O sea, Y veo que esa definición le está costando muchísimo a la política económica, ¿no? ¿En cuál pierdo? ¿Cuál de todas? Perdón, ¿en cuál gano y en cuáles pierdo? Viene ok, eligiendo igual, ¿no? No, digamos, viene siempre eligiendo porque se le vaya la brecha o le suba el dólar, y no devaluar y que caiga un poco la actividad económica cerrando el grifo. El tema es si va a cambiar la manera de tomar las decisiones o no. Es difícil, la gente grande, todo el mundo dice que no cambia, ¿no? Entonces digo, ¿por qué habrían de cambiar ahora? ¿Qué convencimiento tendría Bataki respecto al resto del gobierno para que cambie la política? No, yo lo que sí, está bien, lo que sé, Nico, es así. O sea, ellos vienen digamos, bueno, hoy le pego a la actividad económica y a la inflación y me quedo con las reservas. Después, eso fue cuando decidieron traer las importaciones. Eh, Después decidieron, bueno, no, habilitemos las importaciones, perdamos reservas pero que la actividad económica no se me frene del todo, pero perder reservas. Entonces estás en ese esquema de ir cambiando como si vos. Pero en realidad eso está generando más incertidumbre que otra cosa, porque esta semana podés conseguir importaciones, la semana que viene, no. Y del lado empresarial, vos necesitas saber, che, ¿tengo insumo, no tengo insumo? ¿A qué precio? Eh, ¿sentís eh, que, y eso Fausto, no está claro todavía, ¿no? la actividad, porque digamos, si hay algo que el gobierno todavía, digamos, tiene un as, si lo podemos llamar un as, todavía tiene un as en la manga, es un nivel de actividad, ¿no? Una actividad que al menos ayer conocimos el dato del EMAE, mayo creció, digamos, la economía se mantiene ahí, se le aguantó bastante bien, digamos, no fue un rebote, pero se quedó ahí, no es que tampoco que se derrumbó, digamos, se le Sí. aguantó bastante bien. ¿Cómo lo viste en junio? ¿Y qué esperás para julio y para lo que queda con este panorama tan incierto que marcás? Mira, junio, nosotros habíamos medido en el EMAE una caída en mayo. Perdón, en junio estamos viendo una caída de la actividad económica contra mayo. O sea, estamos viendo un estancamiento. La industria está planchada desde el principio de año, no está creciendo. Y eso es lo que medimos nosotros en Ferreres, ¿no? Estamos viendo una actividad económica que se está frenando, aguanta poco. En la UADE, en mi otro sombrero, el de la UADE, que medimos las expectativas industriales, lo interesante es el sub y baja que está teniendo eso. Entonces ahí ahí no es un dato de medición, sino que se le pregunta al empresario cómo le está yendo estos meses. Entonces tenés un mes que dice, oh, recuperé. Otra vez me dice pelota, ahora recuperé. Y si está, tira y afloje. Como es un indicador más de expectativas, el indicador es más volátil, ¿no? Pero lo que estás viendo es que ese estancamiento de la actividad económica, esa actividad económica que se está frenando, en realidad, internamente, para la mentalidad del tipo que está operando, sí, hoy sí, mañana no, mañana sí, pasado no, y no es sostenible eso, ¿no? Más allá de que el dato de actividad económica te dé que en mayo un poquito mejor.
Y en la industria se nota más porque justamente es un sector que requiere mucho más de insumos, ¿no? Y Fausto, porque básicamente uno desde el Excel, uno puede, las ventajas que nos da a los consultores, esto es decir, bueno, con una caída del nivel de actividad de X%, la demanda de importaciones me afloja de los 8.000 mensuales ahora, más allá de la energía, me baja la espuma y con eso acomodo el cuerpo. Es el típico ajuste que siempre, digamos, en los programas del fondo también estaba, desacelerar la actividad económica, que frene, que bajen las importaciones y recuperar reservas. ¿Eso lo ves viable o porque, a ver, con la fragilidad que tenemos, inflación en alza, si le sacás el pie a la actividad, se transforma más en un problema político que económico? Yo lo veo viable eso, ¿eh? Yo creo que hasta ahora el gobierno ha tratado de evitar elegir la actividad económica como variable de ajuste. O lo ha hecho con mucho miedo, digamos, ¿no? Porque por la pandemia, por todo lo que pasó antes. O sea, vos venís un nivel de actividad económica, está bien. Se recuperó post pandemia la actividad económica, pero el daño que se hizo a los ingresos de las familias fue enorme, ¿no? Entonces el gobierno tiene mucho temor a frenar mucho la actividad económica. Pero tarde o temprano decir, bueno, si no tenés dólares, no puedes importar insumos, ¿qué haces? O devaluás y decidís que se te vaya toda la inflación y bueno, aceptar una inflación de arriba del 100%, que además después hay que ver cómo la frenás, ¿no? O frenar la actividad económica, tratar de recomponer reservas, etc. Fíjate que, o las dos cosas, porque fíjate lo que te pasó en julio, perdón. Frenaste las importaciones, se te cayó la actividad económica en junio y la inflación se te disparó, ¿no? Entonces ya estás en un escenario que para el gobierno es complicado porque como no toma una decisión de qué es la variable que va a sacrificar en el fondo, para mí el punto de cuál es la variable que vas a sacrificar, por lo menos en el corto plazo, lo que generas es simplemente incertidumbre o terminas sacrificando más variables de la que quieres sacrificar, ¿no? O golpeando más variables de la que quieres golpear. Y yo creo que es un problema estratégico a esta altura del partido. O sea, si yo tengo, a ver, lo tengo a vos y a Nico para darle un almuerzo, pero no tengo plata para pagar a los dos. Los invito a almorzar, pero no tengo para pagar los dos. Entonces, una de dos. O le digo, che, Nico, no vengas, lo invito a Martín, ¿no? O le digo, o al revés, o le digo a Nico, venite vos, a Martín no lo invito. Lo peor que O puedo hacer es compartimos el decirle a los dos, plato. invitar a los dos y darle algo mal, y darle poco de comer, digamos, ¿no? Que los dos se me quedan enojados los dos. Y el gobierno está un poquito con esa estrategia en este momento. Bueno, tengo un poco de evaluación, un poco de inflación, un poco de frenate en la actividad económica y después cambio. Y entonces estás todo el tiempo con la actividad. Por eso te digo, cuando ves los índices de expectativas de actividad económica industrial, lo ves a los tipos que, este mes sí, este mes está yendo malísimo, este mes que viene. A pesar de que después vienes el número, y el número es estable, está planchado, pero con un par de ataques cardíacos en el medio, digamos, ¿no? ¿Y es sostenible eso? O sea, No, ¿qué pregunta nos sale a nosotros constantemente, nos repercute en la cabeza todos los días y todas las semanas lo debatimos? ¿Cuán sostenible o cuán sustentable es una política de tira y afloje, donde no sabes bien claro cuál es la estrategia, donde un día te devalúan, otro día no te devalúan, un día te cierran las importaciones, después te las habilitan? Obviamente estamos supeditados a que ingresen fondos internacionales del exterior, que lo único que van a hacer es estirar la agonía, no es que cambia la estrategia, sino que le da más tiempo o les da más espacio para poder seguir dilatando las decisiones y nada, como vemos en algunos digamos, medios, falta un año y pico todavía para que esto todavía cambie las expectativas, si es que cambian, ¿no? Entonces, y nos falta todo el verano, nos falta el segundo semestre y todo el verano. Es como que falta tanto que ¿cuán sustentable es esto? no, a ver, yo creo que no es. Yo dividiría esto en dos partes, ¿tá? Una cosa de acá a fin de año y otra cosa el año que viene. Yo creo que el año que viene va a ser un año diferente. Acá hay algunos más pesimistas que yo dicen, bueno, el año que viene va a ser terrible porque
Pre-elecciones no va a haber ninguna decisión y por lo tanto la economía ya sin reservas completamente agotada, de reservas completamente inundada de pesos. Vamos a estar un año muy complicado. Yo no lo veo tan mal el año que viene. Yo lo que veo es que el año que viene vas a tener 3 cosas positivas, por lo menos. Una, bueno, aquí el tema de la guerra con Ucrania, todo eso si se mantiene, y si los costos de la energía se mantienen altos como este año, ¿no? Si no, si eso no se mantiene, eso puede pasar que no sea así, o sea, puede pasar que tengas mejores precios de energía. Si eso te pasa, bueno, posiblemente tengas más dólares. Y si tenés más dólares, en un escenario de bonos baratos, dólar alto, libre, bueno, algunos van a empezar a apostar al cambio de gobierno. Y ahí me parece que te puede ayudar unas perspectivas positivas. Para mí el problema serio de acá a fin de año. De acá a fin de año sin perspectiva de nada, todos esperando, todo el mercado esperando que el tipo de cambio oficial se corrija al alza, sea vía devaluación pura y dura o sea vía múltiples tipos de cambios oficiales, y una actividad económica que entra y sale, por así decirlo, de la ecuación. Sobre todo en te diría hasta octubre. Noviembre y diciembre ya veo, sobre todo diciembre, yo ya veo que ahí podrías tener algunos datos positivos, porque bueno, empieza a activarse algunos sectores económicos que no son tan dependientes de insumos como el turismo. Empezás a tener la exportación de trigo que te ofrece dólares en una economía que además no necesita energía y hasta puede exportar energía en diciembre. Entonces te vas a encontrar con alguna situación un poquito más cómoda, y te cuento si ganamos el Mundial, pero un poquito más cómoda en diciembre de lo que estás ahora. ¿Tá? La cuestión es llegar acá a noviembre, para mí. Ese es el punto clave, sobre todo los meses de septiembre, octubre, septiembre, octubre. Que son 2 meses donde tenés vencimiento de deuda en pesos a toneladas. Tenés menos exportaciones, muchísimas menos exportaciones de las que estás teniendo ahora. O sea, en septiembre prácticamente se desploman las exportaciones. Pero tu dato positivo es que necesitas menos energía, ¿no? Esperemos que es un septiembre cálido. Si es un septiembre frío, otra vez estamos con importaciones energéticas, ¿no? Para mí, esos 2 meses, septiembre y octubre, van a ser claves. Yo lo que creo que está pasando hoy es que el mercado está descontando esa dificultad que vas a tener que atravesar hasta que llegue el Mundial, para poner en fechas aproximadas, ¿no? Cuando el gobierno hace todo el ejercicio de que, bueno, en realidad hay que llegar a noviembre por el Mundial, después venir el Mundial, después la fiesta, todo, lo hace más desde el punto de vista político. Pero yo pensándolo desde el punto de vista económico, me di cuenta que diciembre es un mes donde podrás tener una recuperación de la actividad económica sin necesidad de muchos insumos, podrás tener una recuperación de las reservas. Por lo tanto, lo que te queda es llegar a noviembre, por así decirlo, ¿no? Para este esquema. Ahora, pregunta, ¿cómo llega de acá a noviembre? Es difícil saberlo, ¿no? Es difícil saberlo porque el dato de junio de déficit fue muy alto. Está bien, hubo que pagar aguinaldos, etcétera, pero fue un dato alto. Julio y agosto son 2 meses que complicados en materia de importaciones energéticas, pero también buenos desde el punto de vista de las exportaciones agrícolas. La cuestión ahí es si vas a tener o no una entrada de la actividad turística relativamente fuerte. Pero estamos contando los últimos tiros del revólver a ver si sale alguno bien parado, ¿no? Yo lo que veo es julio, agosto, 2 meses complicados, te faltan muchos pesos julio, agosto y septiembre, muchos pesos por emitir, pocos dólares en la economía, y posiblemente un esquema de que estés trabando importaciones, habilitando importaciones, trabando importaciones, habilitando importaciones, con lo cual tu inflación va a estar alta todo el tiempo. Y eso hace otra cosa más, y es que hace que a pesar de que el dólar libre esté alto, porque si vos mirás el dólar
oficial, libre, el 311, 300 pesos, lo que quieras, es un dólar alto. Históricamente es equivalente a 4 pesos del 2002. ¿Te acuerdas que después de la salida de la convertibilidad el tipo de cambio se fue a 4 pesos y después bajó? Se fue el pico máximo del tipo de cambio hasta, tipo de cambio real, hasta los 180 pesos de octubre del 2020. ¿Tá? Está por debajo de los 180 pesos de octubre del 2020, pero está por arriba de abril de 2002. Entonces no es un tipo de cambio barato. El tema es que con niveles de inflación altos, cada vez más barato equivocarte ahí. Entonces, si yo compro un dólar alto, ¿es alto por cuánto tiempo? A este ritmo de inflación, a 8, 7, 8% de inflación mensual. Bueno, en 2 meses deja de ser alto, digamos, en 3 meses. O sea, empieza a ser mucho más barato o mucho menos riesgoso equivocarte en el valor del dólar. Y eso me preocupa, porque eso hace que la gente diga, bueno, estar en dólares es cada vez mejor negocio. O sea, ya es cada vez más difícil que te pase esto de que por ahí pasó hace unos meses, que hubiera sido mejor invertir en depósitos a plazo fijo UVA que en dólares. ¿No? Hoy cada vez es menos riesgoso equivocarte ahí. Ahí que mencionás las UVA, como por ahí nos metemos un poco más en los instrumentos financieros y qué expectativas tenés. Con Martín nos peleamos en el buen sentido, ¿no? Discutimos todas las semanas si UVA o dólar link, digamos, qué expectativas tenemos para adelante. Yo interpreté que vos mencionaste primero que hay vencimientos muy grandes y que hay gente saliendo de los instrumentos SER, y que vos esperás o un ajuste discreto, potencial, que sería bueno que lo hagan, no es que lo esperás, pero que sería bueno que lo hagan, o en realidad una aceleración de la devaluación como para acompañar el ritmo inflacionario. ¿Hoy estarías parado en dólar link o en SER? Yo creo que Dollar Link va a tener es atractivo. El Dollar Link es atractivo. O sea, si vos estás esperando una devaluación de algún tipo. Ahora, dijimos, hay 3 opciones para devaluar el oficial. Una es aumentar el ritmo de devaluación del oficial. Ese sería atractivo el Dollar Link. La otra es pegar un salto discreto del Dollar Link, del tipo de cambio, lo cual ahí, siempre y cuando haya estado un Dollar Link antes de que pegue el salto, está bien, porque una vez que pega el salto ya empieza a ser menos efectivo. Y la tercera, que para mí es el peor escenario desde el punto de vista del inversor, ¿no? Es que esto de que te empiece a crear diferentes tipos de cambio, bueno, un tipo de cambio turista, un tipo de cambio financiero, si querés, y otro tipo de cambio. Porque ahí, el dólar link, ¿por dónde va a ir? ¿Cuál va a ser el dólar link? ¿El oficial comercial, o el oficial financiero, o el oficial turístico? ¿Ah? Y lo más posible es que sea porque más le convengan a ellos, que es el comercial. Entonces ahí te quedaste pedaleando en el aire. Los bonos con SER y los bonos ajustables por inflación, esos están bien, pero yo lo que veo es un mercado muy saturado de esos bonos, ¿no? Pero lo que pasa es que tarde o temprano va a volver, porque, a ver, los pesos están en Argentina, o sea, todos los pesos que se están emitiendo están y a algún lado tienen que ir, digamos. ¿Lo ves saturado o lo ves con miedo? Porque saturado quizás estaba hace 2 meses, ¿no? Donde había una sobreinversión, donde había mucho privado y mucha empresa, mucho retail comprado en SER, apostando a la inflación de marzo, abril, digamos. Ya en mayo vimos una caída, abril-mayo vimos una caída, y después el toque de queda, digamos, que dio la movida de salida fuerte de esa industria, pero vimos también un banco central emitiendo pesos, mucha cantidad de pesos, estamos hablando de casi un cuarto de la base monetaria, para recomprar esa deuda. Con lo cual le puso un piso el gobierno. Y hoy, Sí. más que saturado, lo veo como con miedo. La gente no está queriendo volver a entrar a un mercado que está endeble o que tuvo que ser salvado por el Banco Central, ¿no? Como comprador de última Bueno, instancia. sí, es cierto. Sí, puede ser saturado, no es la palabra, pero es un mercado que ya está, digamos, con poco marketing, vamos a poner así, digamos, ¿no? Okay. A pesar de que, digamos, a una aceleración inflacionaria debería ser un mercado interesante. Lo que pasa es que acá viene otro punto, los pesos siguen estando en la economía argentina. Y la verdad es que ¿cuánto tiempo te puedes quedarte en un money market o en un plazo fijo con estas tasas y con esta inflación? Digamos, está bien, tengo miedo del bono con SER. Bueno, me voy a money market o me voy a un plazo fijo.
che, un mes está bien, me comí la inflación, yo cobré 3% y la inflación fue 7%. El siguiente mes otra vez. Entonces, en algún momento así saco la plata de ahí y la pongo en otra cosa. En dólar link, ponele, porque ahora estamos esperando la devaluación. Pero después, una vez que se devalúe, o si se devalúa o lo que fuera, ¿qué hago? Saco. Entonces, me imagino que vas a tener esta calecita del mercado, buscando instrumentos con pesos, yendo de un instrumento de pesos al otro instrumento de pesos, tratando de sacar algún rendimiento, ¿no? Entonces, hoy te diría, por ahí no están tan de moda los bonos con ser, porque no están todos asustados, y por ahí se te pone de moda el dólar link, por decir algo, pero por ahí en algún momento te vuelven, porque los pesos siguen estando en la economía, y tenés que darle algún rendimiento, porque con inflación de este nivel, le pifias con el rendimiento y te quedás sin plata rápidamente. O sea, vos pensás que hoy, en julio, perdón, podés tener una inflación del 8% y un depósito de plazo fijo que te rinde mensual. 3. Un poquito más de 3. 4. Entre 3 y 4 estás perdiendo 4% por mes en el manejo del efectivo. Del cash flow es un desastre. Digamos. Para eso prefiero darle promociones a mis clientes y descuento 5%. Sí, Entonces me imagino ese escenario, donde esté saliendo un depósito, bueno, acción, no sé, por ahí después se ponen buenas acciones para decir otra cosa, entonces vamos a los fondos comunes de acciones, ponemos los fondos. Y me imagino esa calecita de mercado buscando rendimiento todo el tiempo. Y vos me decís, che, ¿cuál es mejor? ¿El dólar link, las acciones o el dólar o el bono con ser? Y qué sé yo, vamos a estar apostándole a eso todo el tiempo. Hoy te diría, che, la verdad que si estabas invertido en UVA o en bonos con ser, una vez que se puso el piso, por ahí las próximas semanas van a ser buenos para los bonos con ser, porque con esta inflación de julio vas a tener un agosto, septiembre con buen rendimiento en bonos con ser, pero tenés mucho miedo. Ahora, mañana sale Bataki y si no, el tipo de cambio te dirá de 160, 150, y bueno, ya está en dólar link. Y hoy los dos son atractivos, pero son más atractivos claramente que el money market o que los plazos fijos, para decir algo, ¿no? Y en realidad te diría que el plazo fijo es lo menos atractivo, el plazo fijo común y corriente es lo menos atractivo de todo, en el sentido de que por lo menos money market tengo la plata a disposición, ¿no? Y bueno, si mañana cambio de opinión la puedo sacar, pero me parece que hoy hay un susto que hizo que el mercado se ponga en una posición de pérdida en pesos, pero que no puede durar mucho tiempo. Fausto, siguiendo con el mapa de riesgos en el cual todas las variables que ponemos están muy frágiles, siempre hay un último eslabón a la hora de una crisis, que vos lo fuiste enumerando a lo largo de la charla, hablaste de la emisión monetaria, hablaste de la velocidad de circulación del dinero. El último eslabón de todo este mapa de riesgos es qué pasa con los depósitos, ¿no? Yeah. ¿Cómo ves ese tema, no? Porque sin duda entraríamos en una nueva dinámica, en una nueva fase de la crisis, si esto se complica más. ¿Cómo ves ese tema? ¿Estás asustado? ¿Estás tranquilo? No, no estoy asustado porque todavía, porque estás en un punto donde todavía las transacciones se hacen mayormente en pesos, ¿no? Y los precios se fijan mayormente en pesos. Y aún todavía, si te querés ir a un viaje a Brasil, por ahí conseguís un paquete que te lo venden en pesos, ¿tá? Obviamente los depósitos cada vez, en términos reales, son más chiquitos en Argentina. O sea, van perdiendo contra la inflación. Entonces todavía estás en un proceso gradual de baja los depósitos. Y no porque bajen nominalmente, sino porque bajan contra la inflación. Yo creo que estás en un escenario hoy donde estás lejos de tener una salida de depósitos en pesos. La de depósitos en dólares, bueno, eso cada vez que hay un susto puede haber una salida de los depósitos en dólares. Eso está relativamente bastante bien asegurado por el Banco Central. Aún si tuvieras la salida de depósitos en dólares, me da la sensación de que si tenés
un uso por parte del Banco Central de los encajes de los depósitos en dólares. O sea, la mayor parte de los encajes de los depósitos en dólares están en el Banco Central en las reservas. Yo te dije, bueno, hoy posiblemente tengas algo de negativo, o sea que el Banco Central está pidiéndole prestados a los depositantes algo de los depósitos en dólares, pero ese algo es muy chiquito todavía. Entonces, a menos que se te vayan todos los depósitos, deberías poder responder ante el 90% de los depósitos del sistema financiero. Entonces, el de dólares lo veo lejano, y el de pesos también. Me parece que todavía se hizo operando en pesos y sigue habiendo un mercado transaccional de pesos importante, que se va achicando gradualmente, pero todavía es una corrida contra los pesos. Ahora, ¿qué podría disparar un escenario ese donde todo el mundo salga a los sistemas de depósitos para ir a los dólares? Bueno, una aceleración de la inflación muy grande o una aceleración de la devaluación muy grande. Las dos cosas te van a llevar al mercado cambiario y un mercado local con tasas muy bajas. Si el mercado local termina siendo de tasas muy bajas, con inflaciones muy altas, bueno, sí, bueno, ¿cómo me cubro esta inflación? Me voy al dólar. Y si el dólar se me queda planchado, pero con esta inflación no se va a quedar planchado mucho tiempo. ¿No? Ese es el razonamiento típico que puedes hacer. Y ahí sí te diría, es un peligro. Algo de esto pasó, pero en realidad lo que viste, y acá ven alguna señal, la gente salió del mercado de bonos con CER hace 15 días y se fue a los depósitos. De hecho, los depósitos aumentaron. Aumentaron 700.000 millones de pesos en junio. O sea que todavía ese temor no hay. Para mí, para que se dispare ese temor, tiene que estar pasando algo en el sistema bancario. Ahí, eso es lo que dispara esos temores. Cuando el gobierno dice, bueno, ¿sabes qué? Te pongo un plan Bonex, o te pongo un plan no sé qué cosa, o pongo en duda la sostenibilidad del sistema bancario. Mientras eso no pase, no vería una salida del mercado de depósitos. Ok, o sea que, porque también ahí lo nombraste recién, que el gobierno se esté financiando directa o indirectamente a través de los bancos, también que son los grandes protagonistas. También el gobierno se quedó Banco Central y bancos en general, bancos públicos seguramente mucho más. O sea, ¿no ves ese riesgo para el sistema bancario que el sector público sea cada vez más activo en la cartera de los bancos? Perdón, es más activa en la cartera de los bancos. Lo que pasa es que acá es un tema de plazos. Y volvemos al punto anterior. Si vos me decís, che, Argentina está en camino a tener una hiperinflación, una corrida en los depósitos, alguna cosa así, y sí, estamos en el tren que te lleva a eso, a este ritmo de tontería. ¿Tá? Ahora, ¿estás cerca? No, no estás cerca. No estás cerca. ¿Estás? Sí, estás a mitad de camino. O sea, y posiblemente llegan las elecciones antes de que vos llegues a ese escenario. ¿Tá? Pero hoy, entre las LELIQs y lo de bonos de bono al gobierno, prácticamente el 60% de los depósitos que tenemos en el sistema bancario están en manos del gobierno o del Banco Central. Más te diría, 70 prácticamente. Entonces, para empezar a hablar, yo solamente contando las LELIQs, contando los encajes bancarios. Entonces, sí, estás en un camino que te puede llevar a ese escenario de salida de depósito, hiperinflación o más bombásticos. Ahora no estás cerca de eso. Ahora, el tren que estamos sentados te lleva a eso. Pero otra vez, yo creo que el año que viene, si las cosas mejoran, por lo menos del lado del precio de la energía específicamente, bueno, ya está, y con el cambio electorales a la vista y otros escenarios de ingreso de divisas, bueno, podés frenar eso. Entonces la cuestión es que no hagas tantas tonterías en materia económica, por no decir otra palabra, de acá a fin de año como para que ese escenario te estalle antes de fin de año. No debería, porque estás lejos de eso, pero bueno. El punto fundamental, acá te está faltando una dirección del programa económico. Si vos me decís, no, mirá, ahora Batakis instaló ese programa fiscal que quería instalar, lo pudo ejecutar. Ordenan 2 o 3 temas con los vencimientos de deuda en pesos, te despejaría bastante el escenario. Pero eso no está pasando. Entonces, ahí es donde uno se preocupa. Nico, ¿tenés alguna otra pregunta? Si no, cierro No.
Me quedó pendiente por ahí preguntarte deuda en dólares. Vos mencionaste algo que los precios están muy baratos, claramente las paridades están muy bajas. No hay ningún trigger que dispare o que en el corto plazo pueda disparar un cambio de expectativas. Un riesgo país 2.800 puntos claramente es un no, no lo toque ni con un palo, digamos. Y también mencionaste que el año que viene a un determinado tipo de cambio, que si me tengo que poner a pensar en el 4-1, estoy pensando en, no sé, 370 que mencionaste vos antes, va a haber gente que va a estar dispuesta a ese precio de dólares y con expectativa de cambio de gobierno a pasarse a bonos en dólares. La pregunta es, ¿los ves atractivos en este orden de paridades? Aunque creas que recién el trigger va a ser el año que viene, o crees que puede las paridades llegar a caer mucho más también. Yo creo que a este nivel de paridades van a empezar a ser atractivos el año que viene. Otra vez, para mí la clave está en estos meses que quedan. Porque el escenario que hablábamos, vamos al escenario, al peor escenario que puede pasar, que tengas una hiper y una corrida del sistema financiero de depósitos y una quiebra del sistema económico argentino así como lo conocemos. Ese escenario espantoso, ¿está cerca? No, no está cerca. No está cerca. ¿Puede pasar? Sí. ¿Cuál es la probabilidad? Ahí no sé, 10%. O sea, sí hay, porque la verdad es que hay un desmanejo político y muy grande. Porque no es que vos miras al gobierno y ves al ministro de Economía resolviendo estos problemas, tratando de reestructurar la deuda. Está bien, insultando a medio mundo, peleándose con medio mundo, pero representando una solución. Ni siquiera estamos presentando una solución a nada de todo esto. Entonces la pregunta es, che, si empeora tanto el escenario político que pueda acelerar todos los tiempos y que ese escenario que hoy uno ve improbable, pero en la línea de lo que está sucediendo se acelera, bueno, ahí te diría, eso puede pasar. Entonces, en ese escenario, $20, una paridad de 20 centavos por cada dólar, te va a parecer caro, ¿no? Por eso digo que el trigger lo veo más el año que viene. Si nosotros logramos pasar este periodo donde puede pasar cualquier cosa, porque políticamente puede pasar cualquier cosa, yo creo que va a haber una oportunidad para los bonos con dólares. Creo que va a haberla y creo que la medida que vos veas un cambio, un gobierno, porque cuando uno habla con la oposición, uno tiene más relación con los economistas de la oposición en este momento, en general casi todos están más o menos de acuerdo en lo que hay que hacer. Y es todo relativamente razonable. O sea, todo difícil, pero hay mucha gente pensando en la economía del nuevo gobierno y no hay muchas diferencias grandes. A uno más light, otro más fuerte, pero entonces, me parece que en la medida en que se vayan planteando los escenarios económicos para el 2024, vamos a ver reformas en el aspecto monetario, en el aspecto fiscal, etcétera, que van a empezar a hacernos pensar que los bonos en dólares están realmente baratos, ¿no? ¿Puede haber una reestructuración de la deuda? Por supuesto que puede haber una reestructuración de la deuda. ¿Por qué? Porque el Estado argentino está quebrado. Entonces, un Estado argentino que está quebrado, emite pesos, pierde plata todo el tiempo, y por lo tanto no hay un escenario no es que pueda descartar un escenario de reestructuración de toda la deuda argentina, junto con un ajuste fiscal, ¿no? Pero aún así, estamos pensando en una reestructuración de la deuda que es relativamente benigna para el inversor y que después es sostenible. En ese sentido, te diría que 20 centavos para una reestructuración relativamente benigna es positivo, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es esto. Ya estamos hablando de una economía que tiene una inflación del 100% o 90%, coqueteando con eso. Y eso implica que para frenarla vas a necesitar un programa económico muy sólido, y con mucho apoyo. Perdón. Salud. Entonces, el próximo gobierno va a tener que presentar algo más o menos sólido. Y creo que hoy casi todo el mundo está de acuerdo en que eso va a suceder, ¿no? Y de la deuda Martito. en pesos, ahí, Fausto, perdón, Nico, ahí, ¿qué te imaginas? Porque es algo que generó mucho ruido. ¿Qué pasa en 2024 con los bonos ajustables por ser? Mira, vamos a ponerlo así. Si vos agarrás una empresa que está completamente quebrada, que pierde plata por todos lados, que encima está endeudada hasta la manija, y tenés que ordenarla, lo que vas a hacer es decir, bueno, primero agarro la caja, como es Batak, como quiere hacer Batak, y que no sé si lo pudo hacer,
no dejo entrar a nadie más en el Estado, reordeno el Estado, hago el ajuste fiscal, y me siento con los acreedores y le che, muchachos, no esperen que les pague el mes que viene 2 billones de pesos porque no puedo. Entonces, o me rolean todo o reestructuro la deuda. Y con la deuda en dólares te va a pasar algo parecido, ¿no? Por lo menos los primeros vencimientos. Entonces, si tenés que ordenar fiscalmente un desastre, no puedes descartar que haya un escenario donde se reestructure la deuda o se postergue la deuda, toda la deuda, y donde además se mete un ajuste fiscal. ¿No? Eso sería el escenario como para poner en orden al gobierno. ¿Qué tan grave va a ser esa reestructuración, ese reordenamiento de la deuda? Vamos a decir mejor un reordenamiento de la deuda. Bueno, depende de cómo llegues. Si cerramos el 2023 con un déficit fiscal de 8 puntos del PBI y vencimientos en el 2004 de 20.000 palos verdes de deuda, sin acceso al mercado internacional, bueno, eso va a ser mucho más duro que tener... Me está pegando el sol en la cara justo. Ahora, espérame, me voy a acercar, voy a esquivar el sol. Justo en ese escenario, bueno, si no tenés acceso al mercado, tenés 20.000 palos verdes de financiamiento y tenés un déficit fiscal de 5 puntos del PBI, lo que vas a hacer es, no te va a quedar otra que hacer una reestructuración y un ajuste fiscal a la vez. Ahora, si tenés algún acceso al mercado, la reestructuración va a ser más benigna. Si los vencimientos no son tan grandes, también va a ser más benigna, etc. ¿no? Entonces, cómo llegás al gobierno es un escenario muy importante para ver qué es lo que va a pasar después. Entonces, ahí te diría, bueno, si la situación económica se normaliza un poquito el año que viene, por lo menos, no estoy diciendo que mejore, simplemente que se estabilice un poco, bueno, posiblemente estos bonos empiezan a ser atractivos. Ahí recién vamos a poder hacer calculito, 20 centavos barato ante estos escenarios de reestructuración, o no, o simplemente es un roleo de la deuda internacional para postergarla 2 años. Entonces ahí, 20 centavos sí, 40 no, 60. Ahí vamos a poder medir un poquito mejor el valor de la deuda en dólares, ¿no? Y lo mismo de la deuda en pesos. Mientras tanto, está todo muy en el aire, muy, muy en el aire. Y ya te digo, no tenés un programa económico para los próximos 3 meses. Entonces, es muy difícil decir, bueno, voy a calcular cuánto debería estar la deuda con cero, o cuánto debería estar la deuda en dólares cuando alguien decida pagármela, ¿no? Lo que sí queda claro, parecería ser, y para mí es un dato positivo, es que el gobierno sale a defender la deuda en pesos, ¿no? Sea con cero o dólar link. Eso me parece que es un punto importante para el mercado local. Pero me sigue existiendo la duda con qué pasa cuando cambie el gobierno, ¿no? Es como medio diferente ahí el problema. No sé, con la deuda en pesos hay algunas dudas sobre la oposición, mientras que con la deuda en dólares no. Y con la deuda en pesos, este piso que le puso el gobierno es un buen dato. Bueno, Nico, por mi parte ya lo hemos exprimido un poco a Fausto, así que te dejo el cierre. Y bueno, agradecerte, Fausto, muchas gracias por el tiempo. Nos queda claro el riesgo que tenemos para adelante en los próximos meses. Esperamos poder transitarlo de una manera, dentro de todo, lo más ordenada posible y que no se descalabre. Así que nada, gracias por tu tiempo, por tus apreciaciones. Fue para Martín y para mí fue súper nutritivo poder conversar un rato con vos esta mañana. Bueno, muchas gracias, Nico, muchas gracias, Martín. Sí, yo creo que es un escenario para estar atentos, digamos, ¿no? Porque ya te digo, hasta podés perder plata en el fondo con un plazo fijo. Entonces, tenés que estar atento y moviéndote todo el tiempo. No es un escenario sencillo para nadie, pero Argentina en realidad tiene mucha potencialidad, muchas cosas, así que y creo que, ya te digo, creo que los problemas técnicos, aún los más difíciles, hoy tienen solución. Todo se puede solucionar. Pero bueno, tenemos que poder ponernos a pensar en eso. Hay que cruzar el charco primero. Hay que usar el charco, exactamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, hasta la próxima. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.